Hay una primera parte en el Steward que dice relación con principios de resolución de problemas, que es interesante que le echen una revisión rápida, digamos, respecto de algunas referencias de cómo enfrentar un problema y cómo llegar a resolver un problema, ¿de acuerdo? Estos son más que palabras, porque en el fondo es como una propuesta para que de alguna manera, porque hay algunos estudiantes que a veces, bueno, a uno le pasaba también cuando uno fue alumno, que uno a veces lee a la rápida el problema y hay ciertas cosas de un ejercicio que a uno se le van, o ciertas palabras que uno interpreta de una manera incorrecta, y por lo tanto a uno lo conduce de alguna manera a atacar el ejercicio de una manera que no es la manera que corresponde atacarlo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a veces uno, como en la vida, digamos, interpreta palabras de una determinada manera que no son la manera correcta, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero, lo básico que se recomienda es entender el problema, ¿de acuerdo? Después, pensar en un plan para poder llegar a resolver el problema. O sea, por ejemplo, tratar de reconocer algo familiar, algo que algún concepto, alguna observación que uno conozca, tratar de reconocer patrones, que son los patrones, las cosas que se repiten en una situación o en otra, usar analogías, introducir algo adicional, o sea, agregar ciertos conocimientos previos que uno tenga, considerar ciertos casos, si es que obviamente el problema lo amerita, y trabajar hacia atrás. O sea, imaginar, por ejemplo, a veces podría resultar, imaginar que uno ya ha resuelto el problema y ver si uno se puede devolver y llega a la misma cosa inicial. O establecer metas secundarias, o sea, en el fondo decir, este es un problema muy grande el que me están planteando, a ver, lo voy a dividir en pedacitos y voy a tratar de ir resolviendo pedacito por pedacito, razonar de manera indirecta, dice, entonces, por ejemplo, si a uno, esto viene más adelante con la parte de lógica, por ejemplo, para probar que P implica Q, se supone que P es cierta y Q es falsa, y se trata de ver por qué esto no puede suceder, esto obviamente de manera general, y también pensar en inducción matemática, que es una herramienta que se va a ver más adelante, digamos, ¿ya? Después que uno tiene un plan, pensando en el contexto del problema, llevar a cabo el plan, ejecutarlo, ¿de acuerdo? Después que uno lo ejecuta, mirar hacia atrás, hacer un análisis regresivo, o sea, con esta respuesta, qué es lo que pasa con los datos, hay coherencia o no hay coherencia, tiene sentido lo que llegué, a lo mejor si estamos hablando en un problema, en un contexto de magnitudes, de medidas, no sé, de lados de un triángulo y llegamos a un valor negativo, ¿tiene sentido esto, no tiene sentido, etcétera? ¿De acuerdo? ¿Ya? Para que le echen un vistazo. Ahora vamos a entrar directamente en el capítulo 1, que son los números reales, ¿ok? Ya, ahora vamos a entrar en materia, propiamente tal. Primero vamos a ver las propiedades de los números reales, adición y sustracción, multiplicación, división, la recta de los números reales, conjuntos e intervalos, valor absoluto y distancia. Vamos a recordar primero algunas cosas del colegio, digamos. Primero, ¿qué cosas son los números naturales? Los números naturales son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etc. ¿De acuerdo? Si ya los conocemos. Los números enteros son los números naturales a quienes se les agrega el 0 y los negativos, el -3, el -2, el -1. ¿Ya? Y a partir de esto nosotros podemos construir los números racionales al tomar razones entre dos números enteros. O sea, tomamos vamos a llamar a un número racional, va a ser de la forma m partido por n, donde el m y el n son números enteros y el n es un número distinto de 0. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el 1/2 es un número racional. ¿Por qué? Porque el 1 es un número entero y el 2 es un número entero. El -3/7 también es un número racional. ¿Por qué? Porque es un -3, que es un número entero, partido por 7, que es un número entero. Lo mismo 46, que obviamente está partido por 1, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto es un racional. 0,17, que es un número decimal, si uno lo puede expresar como fracción, es un número racional, donde la parte de arriba tiene que ser entero y el denominador también tiene que ser un número entero.
Ahora bien, claramente las divisiones por cero no existen, no están definidas, ¿de acuerdo? 3 partido por cero no existe, no está definida, no es 0, no es 3, no es 1, no existe. 0 partido por cero tampoco, no es 0, ¿de acuerdo? El 0 partido por cero no está definido. Ahora, además de esto, hay otros números reales, como por ejemplo la raíz de 2, que claramente no se puede escribir como una razón entre enteros y por lo tanto se denominan números irracionales. A modo de tarea, así, yo voy a dar tareas, pero que no tienen que entregarlas, sino que son como trabajos de investigación que les podrían llegar a servir. Entonces la idea es que los vayan anotando. Busquen por ahí, revisen la demostración de que la raíz de 2 no es un número racional. O sea, se las voy a anotar acá. Vamos a ponerle tarea 1, insisto, esto no es con nota, son trabajos de investigación de ustedes nomás. Demuestre que búsquenlas porque están hechas. Demuestre que raíz de 2 no pertenece a Q, que en este caso son los números racionales, que los vamos a ver en detalle. ¿Ya? Eso es como primera tareilla. ¿Ok? Bien, continuamos. Entonces, por ejemplo, la raíz de 3 tampoco no se puede escribir como un número entero partido por otro número entero. Por lo tanto, estos que están acá son números que no son números racionales. ¿Ya? Después vamos a ver que estos números se llaman irracionales. Entonces vamos a tener la siguiente tabla que nos dice que consideramos el conjunto más grande, que son los números reales. En estricto rigor, después a fin del semestre, vamos a ver que hay un conjunto que es más grande que este, que son los números complejos, que contienen a los números reales, pero para el caso particular de lo que nosotros estamos entrando recién a conocer, los números reales es este conjunto grandote que está compuesto por un subconjunto que son los números racionales y otro subconjunto que son los números irracionales. Los racionales es lo que vimos recién, todos los que se pueden escribir de la forma P partido por Q, donde P es un número entero y Q es un número entero. Dentro de los racionales están los números enteros, porque claramente estos son racionales igual, y dentro de los números enteros está un subconjunto más pequeño, que son los números naturales. Y los números irracionales están aparte, digamos. ¿De acuerdo? Ahora bien, todo número real tiene una representación en un número decimal. Si el número es un número racional, entonces su correspondiente decimal va a ser periódico. Entonces, por ejemplo, un medio es 0,5000. Si ustedes se fijan, es 0,5, pero tiene infinitos dígitos que son puros ceros hacia la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, esto se podría escribir como 0,5 y con periodo 0. Esta rayita arriba, acuérdense que denota que este número se repite infinitas veces. Por ejemplo, el 157 partido por 495, uno hace la división, nos queda este que está acá, que corresponde al 0,317 periódico, o sea, 17, 17, 17, etc. Ya lo dicen los otros. La raíz de 2 es 1,4142, no se repite ningún número, si se fijan, en pi tampoco, ¿ya? ¿Ok? Fíjense, en esta parte aquí hay observaciones en el Stewart, por eso decidimos trabajar directamente con este libro, que son observaciones bastante interesantes. ¿Por qué? Porque nos permite hacer como un análisis independiente de la parte estructural y rigurosa que estamos trabajando, como por ejemplo, un número decimal periódico como x igual a este numerito que está acá, es un número racional. Vamos a ver cómo podemos llegar a ver a qué número es igual. Y aquí hay una técnica, digamos, interesante, que aparece acá, que también les encargo que le echen un vistazo, que la lean, que la estudien, ¿de acuerdo? Estas partes así como cosas curiosas que el Stewart pone aquí al lado, vale la pena que las lean, que las estudien, ¿de acuerdo? ¿Ya? Así que se los recomiendo. Ya, entonces,
si, el símbolo ya, propiedades de los, bueno, pi es el número 3,14, 15, 59, 265, y siguen infinitos dígitos hasta acá, ¿de acuerdo? En algunos casos uno trabaja con pi como 3,14, en el fondo está cortando el número, ¿de acuerdo? Cuando uno pone ese símbolo que aparece ahí con un signo igual, dos cositas así, significa que pi es aproximadamente este valor, ¿de acuerdo? ¿Ok? Propiedades de los números reales. Bueno, en general, aquí vamos a tener un cuadro que nos ejemplifica las propiedades. Acuérdense que estas propiedades es importante tenerlas a mano, porque en el fondo son la herramienta a partir de la cual nosotros vamos a poder hacer demostraciones de manera general, ¿de acuerdo? Entonces, en general, para dos números reales cualesquiera, siempre se va a cumplir que A más B es igual a B más A. Esta es la propiedad conmutativa. Y en el producto de dos números reales vamos a tener siempre que A por B es igual a B por A. ¿De acuerdo? Esta es la propiedad conmutativa de la adición y esta es la propiedad conmutativa de la multiplicación. Y tenemos las propiedades asociativas, que nos dice que podemos, si tenemos A más B y después más C, podemos escribir primero, dejar el A, el primer elemento, fuera, y sumar primero B más C. ¿De acuerdo? Y que A por B por C es lo mismo que A por B por C, y aquí aparecen algunos casos, ejemplos particulares donde se representan las propiedades. Estas no son demostraciones, son casos particulares, ¿ok? También tenemos las propiedades distributivas. Esta es la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma, y que nos dice que si uno tiene un número entero A, multiplicado por B más C, es lo mismo que tengamos A por B más A por C, y la propiedad distributiva de la suma respecto de la multiplicación es que B más C por A es lo mismo que B por A más C por A, pero claramente como B por A es lo mismo que AB, podemos escribirlo AB, y C por A es lo mismo que AC, nos queda esto que está acá, ¿de acuerdo? ¿Ok? Bien, la propiedad distributiva aplica siempre que multiplicamos un número por una suma. Entonces, por ejemplo, acá en este ejercicio, la figura explica por qué funciona esta propiedad para el caso en que todos los números sean enteros positivos. Pero la propiedad es verdadera para cualquier número reales A, B y C. A ver, les voy a pedir a ustedes que observen esta figura. ¿Qué pueden rescatar de ella? Que tiene sentido. Si ustedes se fijan acá, aparece lo mismo, pero escrito de forma separada. ¿De acuerdo? Aquí dice 2 veces 3 más 5. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos el 3. Aquí en el fondo hay un 8 en esta primera fila, ¿cierto? Y 2 veces ese 8 nos da esto que está acá, ¿cierto? Y esto lo podemos separar en dos partes, que serían dos filas, pensando que este numerito es el número de filas, dos filas de 5 y dos filas de 3. Y obviamente es equivalente, ¿no es cierto? Porque dos filas de 3 sería 6 y dos filas de 5 sería 20. 2 por 5, 10, perdón, 10. Y 10 más 6 nos da 16, que es exactamente 2 por 8, ¿no es cierto? Que está representado arriba, que es 16. ¿Ok? Bueno, y aquí aparece un ejemplo de, obviamente, cómo uno va justificando cómo se usa la propiedad distributiva. Por ejemplo, si tenemos el número real 2 por x más 3, sería 2 este por este, nos queda esta expresión de acá, lo mismo acá. Este se considera como un solo número, entonces va a ser este número por x más este número por y, y hacemos el desarrollo, y aquí aparece al lado la justificación de cada uno de los pasos que realizamos, ¿de acuerdo? Bueno, después aquí ahora intente hacer el ejercicio 11. Esta parte ustedes la tienen que hacer solo en sus casas cuando comiencen a estudiar, digamos. Yo con lo que les pido es que no asuman que A ver, todos los ejercicios propuestos acá pueden parecer triviales, pero la idea es que los hagan igual, aunque sean triviales, porque en el fondo les está
sumando práctica y empezar a soltar la mano y volver a recordarse de estas cosas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces después hacer el ejercicio número 11 de tarea. ¿Ya? Adición y sustracción. El número 0 es especial para la adición porque se llama identidad aditiva o neutro aditivo, ¿de acuerdo? El neutro aditivo es el 0, ¿ya? ¿Por qué es neutro? Porque cualquier número sumado con 0 nos da el mismo número, ¿de acuerdo? Independiente de cuál sea el número real. Todo número real tiene un número negativo también, que se representa por menos a, que satisface que a más menos a nos da 0. Este se llama el neutro de la adición, el menos a, el el elemento inverso de a. Y el inverso de a se denota por menos a, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener que, si hablamos la definición de qué cosa es la sustracción entre dos números, esto que está acá no es una operación nueva, sino que se define como la suma del primer elemento, que es A, más el inverso aditivo de B, ¿de acuerdo? O sea, es una escritura que representa una suma particular, donde ¿qué suma es? Tomar el primer elemento y sumarle el inverso aditivo de B. ¿Qué cosa es el inverso aditivo de B? Es, a ver, déjenme sacar el lápiz para brillar un poquito. Esto es importante, ¿de acuerdo? Voy a cambiar de color mejor. El inverso aditivo de B es un elemento tal que B más menos B nos da el neutro aditivo que es 0, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que nos enfrentemos a A menos B, esto es igual a la suma entre el primer elemento que es A más el inverso aditivo de B que corresponde a este elemento. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esta es la definición de la sustracción entre dos números. No es otra cosa más que una suma. ¿Ok? Bien, entonces, ahora, para combinar números reales con números negativos, ahora hablando de números negativos, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener lo siguiente. Las siguientes propiedades. Primera propiedad, menos 1 por A es igual a menos A. Menos A es igual a menos A por B es igual a A por menos B, que es lo mismo que menos A por B, menos A por menos B es igual a A por B, menos A más B es lo mismo que menos A menos B, y menos A menos B es lo mismo que B menos A. Entonces, a modo de ejercicio, yo les voy a pedir a ustedes que me demuestren, de manera general, por supuesto, a qué es igual demuestre que menos A es lo mismo que A, para todo número real A. Solamente la propiedad 2. Las otras propiedades se las voy a pedir que las hagan ustedes las demostraciones en sus casas, ¿de acuerdo? Pero ahora vamos a ver la demostración de que menos A es igual a A. Les voy a dar 5 minutos. Ya, teníamos que probar. Acordémonos que era demostrar para todo A que pertenece a los reales, menos A es igual a A. ¿Ya? Entonces, demostración. Entonces, a ver, hay dos maneras de enfrentar las demostraciones en los números reales. ¿Ya? Una manera es partiendo de lo que uno quiere probar, después devolviéndose, que es como una estrategia que se utiliza mucho. Cuando yo pongo estos dos paréntesis acá, es algo que ustedes no deben escribir en la demostración. De hecho, yo lo voy a hacer por acá aparte mejor. ¿De acuerdo? Porque ustedes no tienen que mostrar de dónde nace su demostración. ¿De acuerdo? Este es como el truco escondido, el truco que no se cuenta, ¿de acuerdo? Entonces nos dicen, bueno, a ver, quiero probar que menos A es lo mismo que A. ¿Qué pasa si yo sumo a ambos lados por menos A?
Si yo tengo menos A menos A igual a más menos A, primero, esto que está acá, dada la información que se me entregó de qué cosa era la resta, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que era el primer elemento más el inverso aditivo de este? O sea, era menos A, el inverso aditivo de este. Este es el inverso aditivo de menos A, que es la misma cosa, pero con un signo menos delante. ¿Ya? Y claramente acá, este es el inverso aditivo de A, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto es 0. Y esto que está acá, dado que este es el inverso aditivo de menos A, esto también es 0. Entonces, listo. Fin de mi borrador. Ojo, esto es un borrador. Si ustedes me escriben esto como el desarrollo de esta demostración, yo voy a hacer una cruz absoluta y completa, porque le voy a decir inmediatamente, usted no puede comenzar de lo que usted quiere probar. Esto no se puede entregar, ¿de acuerdo? Esto es como, le estoy mostrando como la cartita bajo la manga que uno tiene a veces, que uno dice, ah, magia, ¿y de dónde se le ocurrió partir de que 0 y igual a 0? De acá, ¿de acuerdo? Entonces, demostración, 2 puntos. Uno dice 0 es igual a 0. Sí, eso no hay nada que probar, o sea, un número es igual a sí mismo, ¿de acuerdo? Ah, pero 0 yo lo puedo escribir como menos A más su inverso aditivo. Sí, ¿por qué no? Cualquier cosa, cualquier número real, más su inverso aditivo, ¿de acuerdo? Y este otro 0 también yo lo puedo escribir como A más menos A, por supuesto. Aquí no hay nada que explicar, porque de aquí a acá es la definición del inverso aditivo. Esto que está acá, ¿de acuerdo? Por definición, la definición, ¿se acuerda cuando vimos qué cosa era A menos B? Es lo mismo que A más el inverso aditivo de B. Esa definición que vimos de lo que era la sustracción, que no era otra cosa más que una suma del primer elemento más el inverso aditivo del segundo. Y esto que está acá es lo mismo que menos A menos A, pensando en esta. ¿Se fijan? Usando esta definición. Y esto que está acá, A más menos más, bueno, sigue siendo, sigue siendo, lo voy a copiar tal cual, A más menos A. A más menos A. ¿De acuerdo? Y esto que está acá, aquí es igual. ¿Qué podríamos hacer ahora? Fíjense que ustedes observan que hemos ido devolviéndonos, justificando cada paso. En este momento, ¿dónde estamos? En este paso. ¿Qué hacemos para llegar al paso de arriba, que sería el término de nuestra demostración? ¿Qué tendríamos que hacer? Sumar a ambos lados, ¿qué cosa? Sumar a ambos lados. ¿Alguien iba a decir algo? Por menos A. Sumar a ambos lados menos A o el inverso aditivo de menos A. El inverso aditivo. El inverso aditivo de menos A, ¿no es cierto? ¿Sí? Si sumamos a ambos lados por el inverso aditivo de menos A, fíjense que aquí nos va a quedar menos A más menos, a ver, espérense un poquito, vamos a poner el tiro, el inverso aditivo de menos A, porque se va a anular este es este y este es el que estamos sumando, ¿sí? Menos A igual a, igual a A más menos A sumado con su inverso aditivo. ¿Qué es esto? Esto es 0, ¿cierto? Porque este es el inverso aditivo de este. ¿Qué es esto?
Esto es 0, porque este es el inverso aditivo de este, con el signo menos. Por lo tanto, vamos a tener que menos A es igual a A. Y hemos hecho la demostración que les solicitaba. ¿Se entiende? Solo por ser la clase número 1, trabajé en detalle en esta demostración, estimados. Yo les pido que ustedes después la rehagan, la reestudien, y principalmente, estimados, se vayan dando cuenta que hay que justificar cada uno de los pasos, ¿ok? Entonces, en los ejercicios que aparecen acá, pensaba avanzar un poquito más, pero como tuvimos que ver la cosa administrativa, no avancé mucho. Yo les voy a pedir que de manera seria ustedes hagan la demostración del número 1, el número 3, el número 4, el número 5 y el número 6. Demuestren cada una de estas propiedades. Entonces, la clase del día miércoles, yo les voy a pedir